mi nombre es Carla Milagros Sabino. Y mi nombre es Kimberly Oxmill. Y nosotras vamos a estar desarrollando el tema sobre éticas antiguas. Sobre la virtud y la felicidad. En la búsqueda por la felicidad y la buena vida es una palabra clave para iniciar nuestra exposición sobre las éticas antiguas sobre la virtud y la felicidad. Tenemos como primer personaje al estagirita Aristóteles. Aristóteles nació en el siglo IV antes de Cristo y podemos, para contextualizar un poquito sobre él, quiero resaltar algunos puntos de su vida personal, que fue tutor de Alejandro Magno. Entre otras cosas, Aristóteles nació en una familia que podemos decir de nobleza. No fue una persona que vivió una vida difícil o carente de cosas materiales o muy carentes, como podemos encontrar más adelante en otros filósofos. Lo que queremos resaltar es sobre la virtud y la felicidad. ¿Qué es la buena vida? Aristóteles realizó varias obras, entre ellas Ética a Nicómaco, que quiero resaltarla aquí y quiero leer un fragmento de ella que se cita en el de la doctora Ana Ménica. Yo también quiero leerla porque me parece muy interesante. Vamos a ver lo que dice. Dice así: todo aquel que es capaz de vivir según su propio albedrío. Esto no quiere decir que cuando Aristóteles cita albedrío, quiere decir la libertad que tiene el ser humano de elegir. Dice, se fija una meta para conducir su vida. Poniendo en ella sus ojos, lleva a cabo todos sus actos. Es decir, para Aristóteles es bastante necesario e importante la libertad en lo que es la buena vida. Es importante él dice, todo aquel ser humano que se fija una meta, que tiene libre albedrío, se fija una meta, ¿verdad? Y pone en ella sus ojos para vivir su vida. Y nos sigue diciendo Aristóteles, a pesar de todo, es necesario determinar en uno mismo, sin precipitación ni ligereza, en cuál de estas cosas consiste el vivir bien. Él nos dice, todo ser humano que tiene libre albedrío se fija una meta, ¿verdad? Y en ella pone sus ojos. Como seres humanos, nosotros nos empeñamos en conseguir o perseguir aquellas cosas que nosotros nos planteamos, queremos, anhelamos, deseamos, que son aquellas metas de las cuales habla Aristóteles. Mayormente esas metas vienen siendo metas materiales. Pero aquí surgiría la pregunta, ¿vivir bien consiste en estas cosas? Si nos vamos al libro de Victoria Camps, podemos notar que para Aristóteles, en cuanto a la felicidad y la buena vida se refiere, él consideraba tres puntos importantes: lo interno y lo externo. Pero lo externo podemos como que subdividirlo, según Aristóteles, yo diría, en lo que es la belleza, la belleza, el físico, y como que lo más externo vendría siendo la riqueza y esas cosas que nosotros queremos y buscamos. Pero en cuanto a lo interno, que es lo que quiero enfatizar, porque pienso que Aristóteles lo enfatizaba bastante, y esto se refiere como que a las cualidades o virtudes, vamos a denominarlas como le llamaba Aristóteles, del alma. Esas virtudes del alma. Aristóteles citaba o mencionaba algunas de las virtudes, que claro que sí, vamos a mencionarla. Entre ellas están el coraje, la templanza, la magnificencia, la magnanimidad, la liberalidad, la paciencia, la verdad, la astucia, la empatía, entre otras. Pero ya que entramos a lo que es la virtud o las virtudes del alma, es súper importante tener en cuenta algo llamado el justo término medio, el famosísimo justo término medio. ¿Por qué esto es importante? Porque para Aristóteles, en cuanto a estas virtudes, para Aristóteles la felicidad consiste en cultivar estas virtudes, pero retomando lo que es el justo término medio, esto es súper importante porque básicamente sería como encontrar un equilibrio entre una virtud, un extremo y el otro. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Un ejemplo de esto es con la generosidad. Ser generoso no significa dar todo lo que tienes o ser tacaño.
significa encontrar el justo equilibrio según tus circunstancias. No es lo mismo que una persona millonaria le dé, vamos a suponer, bueno, le dé 50 euros. Vamos a darle un ejemplo. Le dé 50 euros a una persona necesitada que una persona no vamos a decir de bajos recursos, pero una persona que vive el día a día le dé 50 euros a una persona necesitada. No es lo mismo. Aunque los dos le están dando la misma cantidad de dinero, los dos no tienen las mismas circunstancias. Ahora bien, luego de este ejemplo podemos resaltar que las virtudes que según Aristóteles y que hemos mencionado anteriormente, nos dice que el ser humano capaz de cultivar estas virtudes será una persona que tenga una vida digna de ser vivida. O sea, podemos decir que básicamente una persona que desarrolle estas virtudes con el justo término medio será una persona que, según Aristóteles, será capaz de tener una buena vida. Continuamos con el tema de la buena vida y la felicidad, pero ahora según los estoicos. Los estoicos establecen que nosotros debemos controlar algunas cosas y otras no. Entonces, en una parte del libro se especifica que nosotros generalmente somos infelices porque pretendemos controlar cosas que son imposibles de controlar, como son cosas que están en el entorno de nosotros. Las cosas que sí podemos controlar son nuestros juicios, deseos e impulsos, pero lo que no podemos controlar es todo lo demás que está en el exterior. Si logramos controlar nuestros juicios, podemos controlar mucho más de las cosas que creemos posibles controlar, ya que dependiendo de nuestros juicios, de ver las cosas, acciones o situaciones, podemos controlar nuestra acción frente a esa situación. Lo antes ya mencionado, según Epicteto. Bueno, para Epicteto, la felicidad en realidad no depende de factores externos, ya que todo lo externo tiene el valor que el ser humano le atribuye. Nosotros en verdad somos felices dependiendo de nuestros juicios, impulsos y deseos, ya que como había mencionado, él puso o propuso un ejemplo en el que se demostraba que los juicios de una persona controlan los otros factores que pueden influir en su perspectiva. En el libro se narra la historia de un muchacho que vino ante Epicteto porque su hermano estaba muy enojado con él, a lo que Epicteto le dice que no se puede hacer nada sobre los sentimientos de los demás, pero sobre lo que él sí tiene control es sobre cómo la ira de su hermano le puede afectar. Esto nos deja dicho que ante cualquier situación o circunstancia sabemos que no podemos cambiarla, pero sí podemos cambiar nuestros juicios acerca de esa situación para saber cómo actuar o afrontar dicha situación o circunstancia. Ya tenemos claro, bajo este punto, según lo que dice Epicteto, que no podemos controlar las acciones, juicios o sentimientos de otras personas, ya que son factores externos a nosotros. Nosotros sí podemos controlar nuestra manera de pensar acerca de esa situación y dependiendo de nuestros juicios van a salir nuestras emociones. Por ejemplo, pasamos por una tienda, vemos un lindo vestido, consideramos si nos va a quedar bien o mal. Dependiendo de nuestro juicio, si pienso que sí me va a quedar bien, puedo yo proceder a buscar ese vestido, a ir tras él. Pero pensamos que el vestido en verdad no me quedaría bien o no favorecerá mi cuerpo, digo, no lo debo comprar. Según los juicios, seguían tus acciones. Epicteto decía lo siguiente: para que te hagan daño, no basta con que te golpeen o te insulten, debes creer que te han dañado. Si alguien consigue provocarte, date cuenta de que tu mente es cómplice de esa provocación. Esto podemos asociarlo a lo que ya vimos anteriormente con relación al juicio, ya que aquí se juega un papel fundamental con respecto a lo que creemos o es fundamental lo que creemos de acuerdo a la situación. Por ejemplo, si uno de mis compañeros o colegas me pisa, puede ser que no haya sido intencional, por un mal momento que yo esté pasando o desde el punto de vista que yo pueda ver la situación, de esa manera voy a reaccionar. Si creo que lo hizo para agredirme, voy a reaccionar de manera negativa y tendré impulsos negativos, como ira o enojo. Pero si lo veo de una manera positiva, ya que fue que mi compañero me pisó sin querer o que no tuvo la intención de lastimarme, puedo manejar mis impulsos y entender que fue solamente un error. Para los estoicos romanos, la vida está repleta de adversidades y de altibajos. Y uno de los deberes fundamentales de la filosofía es ayudar a la gente a sortearlos.
Esto lo sabía muy bien Séneca, un personaje que vivió difíciles adversidades en la vida. Inicialmente, como podemos ver en el libro Lecciones estoicas o Lecciones de los estoicos, podemos ver y entender las adversidades que pasó Séneca, pero esto nos deja ver la resiliencia de este personaje, ya que fue acusado injustamente de adulterio, fue exiliado a Córcega y luego regresó con la condición de ser el tutor de Nerón. Fue una tarea bastante difícil para Séneca, pero eso no quitó el hecho de que él nos dejara o nos dé a entender que las adversidades de la vida son las que nos forman. Es decir, estas adversidades que nosotros pasamos en la vida nos permiten aprender a crecer y ser mejor. Eso sí, siempre y cuando la veamos de esta manera. Podemos decir que este no fue una persona que vivió, podemos decir, con carencias y con ciertas necesidades, porque fue una persona que también adquirió riqueza. Pero lo que Séneca nos enfatiza es que mediante las adversidades nosotros podemos como que tener como esa formación, diciéndolo de mis propias palabras y a mi entender, esa formación que nos permite crecer, cultivar como ese carácter para la vida, porque las adversidades siempre van a llegar, claro está. Y como leí anteriormente, los romanos tenían en cuenta las adversidades de la vida y ellos, la filosofía de estos era enseñarle a los seres humanos a sortear estas adversidades, como que usted tiene que entender que le van a llegar adversidades en la vida. No todo va a ser color de rosa, no todo va a ser bonito, no todo va a ser bello y hermoso y precioso, claro que no, ¿verdad? ¿Qué nosotros debemos hacer? Prepararnos para estas adversidades. Entender que van a llegar. La muerte es segura. Nuestros seres queridos, como se cita en el libro, van a morir. Y esas son cosas que a veces como seres humanos nosotros queremos odiarlas y dejarlas de lado, pero no podemos. Entonces, podemos decir, entrelazándonos con lo que son la felicidad y la buena vida, también la felicidad. Y no solamente la felicidad, la tranquilidad es la palabra. La tranquilidad que podemos sentir como seres humanos es entendiendo de que también las adversidades son parte de nuestra vida. Eso es lo que Séneca nos enseña, parte de lo que Séneca nos enseña. Las adversidades también son parte de nuestra vida y debemos de mentalizarnos y entender que estas van a llegar. De los cínicos. Su manera de expresarse era completamente sarcástica. Estos tenían la filosofía de no aferrarse a los bienes materiales, ya que ellos consideraban que en eso no estaba la felicidad. Uno de los personajes más notables y característicos de los cínicos es Diógenes. Este tan peculiar personaje, vamos a decirlo así, era una persona que empleaba bastante bien la palabra cínico, que quiere decir can o canino, que viene de perro, porque él se hacía llamar que era un perro. Él decía, yo soy Diógenes el perro. Una historia muy famosa, vamos a decirlo así, de Diógenes, es cuando Alejandro Magno fue a verlo y le dijo, yo soy Alejandro Magno. Y él le dijo, yo soy Diógenes el perro. Y Alejandro Magno le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, que te muevas, que me tapas el sol. Es algo bastante jocoso para mí, pero lo que Diógenes quiere transmitir o expresar en su filosofía, al igual que los cínicos, es el desapego a los bienes materiales, como expresaba mi compañera Kimberly, y podemos verlo reflejado en este personaje, ya que él vivía en un barril, él hacía sus necesidades al aire libre, se burlaba de las personas y vivía una vida totalmente desarraigada a lo que era las riquezas, la fortuna, el afán de las personas en conseguir bienes materiales o grandes estructuras, riqueza y todas esas cosas. Eran cosas de las cuales Diógenes estaba totalmente desapegado. La filosofía de vida de Diógenes era vivir conectado con la naturaleza y vivir una vida sin ningún afán, vamos a decirlo así, sin ningún afán por obtener riquezas o lujos, y hacía todo lo que tenía. Era como que yo tengo aquí todo lo que necesito. Vivo en un barril, la naturaleza está ahí, yo hago mis necesidades al aire libre y todo eso. Entonces, en eso podemos decir que se basaba la filosofía de los cínicos. Y en esto consistía su felicidad. Bien, a modo de conclusión y ya para ir terminando, podemos decir que aunque la felicidad es algo, una búsqueda constante en el ser humano, como bien lo dijo Aristóteles,
Existen ciertas similitudes y diferencias en la búsqueda o el objetivo o el fin de esta. Por ejemplo, para los estoicos, los epicúreos, los cínicos y Aristóteles, ellos tienen diversos fines en cuanto consiste la felicidad y algunos de ellos puede que se vean muy relacionados. Para Aristóteles, la felicidad consistía básicamente en, podemos mencionar tres factores de los cuales hablamos al principio, que son los factores internos que vienen siendo nuestras virtudes, cultivar esas virtudes y encontrar entre ellas el justo término medio. Para también otro factor que tiene que ver son las cualidades externas como la belleza, la nobleza, la riqueza. Bueno, por otro lado, tenemos que era, en conclusión, la felicidad para los estoicos. Ellos se basaban en que debemos enfocarnos en lo que sí podemos controlar, no desvalorizar lo que no podemos controlar o omitir esos detalles como si no hubiesen existido, pero sí se enfoca en lo que es centralizarse en lo que sí podemos controlar y no afanarnos por cosas que no podemos cambiar. Entre ellos se enfoca mucho en lo que es el juicio, ya que lo que sí podemos controlar es el juicio, impulsos y emociones, incluyendo los deseos. Si controlamos el juicio, podemos controlar nuestras emociones, ya que nuestras emociones vienen partiendo de lo que es nuestro juicio acerca de una situación. Una pregunta, compañera Kimberly. ¿Y para los cínicos, en qué consistía la felicidad? ¿Cuál era su modo de vida? ¿Cuál era su filosofía en base a la felicidad y el modo de vivir de la buena vida de las personas? Recordando que llegamos a la conclusión de que para los cínicos lo que era la felicidad era lo que el entorno que los rodeaba y desapego a lo que era lo material. No era tan importante para ellos adquirir bienes o éxitos, sino mantenerse sanos en un entorno natural. En cuanto a Séneca, podemos decir que aunque sí tuvo riquezas y tuvo una vida buena materialmente hablando, hablaba de las adversidades, nos habló en último punto de lo que tocamos sobre las adversidades. Estas preparan al ser humano y lo forjan, nos ayudan a aprender. Entonces, una vida buena también tiene adversidades. Una vida buena también tiene dificultades, ¿verdad que sí, compañera Kimberly? Claro que sí. Claro que sí, todo ser humano pasamos por diversas dificultades, todos los seres humanos pasamos por diversas situaciones difíciles que nos ponen a prueba. Son necesarias las pruebas y las dificultades para que aprendamos y crezcamos, ¿verdad que sí? Una vida sin pruebas sería una vida muy aburrida. Claro que sí, porque estas nos enseñan. Entonces, en fin, la felicidad, podemos decir a modo de conclusión que todos los seres humanos buscamos la felicidad, pero uno de otras maneras y otros de otras. Podemos verlo en el caso de los filósofos que tenían, aunque similares, pero diferentes perspectivas sobre la felicidad. Y cómo llegar a ella, ¿no? Gracias.